que dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, pero que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. Padre, te damos gracias, Señor. A ti sea la gloria, Padre. Sabemos, Señor, que tú eres el dador de la palabra. Tú eres, Señor, el autor, Padre. Y nosotros, Señor, vamos día a día estudiando, Padre, pidiéndote a través de tu Espíritu esa comprensión, que sea tu Espíritu, Señor, que siempre nos ilumine y nos haga entender lo que tu palabra dice, porque sabemos, Señor, y porque la palabra lo dice, que tu palabra es viva y eficaz. Y lo creemos, Señor, y sabemos que hoy en este día, tú, Padre, tienes algo para nosotros. Que nuestros corazones, Padre, estén dispuestos a recibir y que lo pongamos por obra. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los niños pueden salir afuera. Tomen su asiento. Los niños van sí, que salgan los niños. Gloria a Dios. ¿Cuántos nos acordamos de otros los que estuvimos? De Abraham y Lot. ¿Sí se acuerdan cuando Lot se llevó guiar por los ojos, se dejó guiar por lo que miraba? Pero Abraham, aprendiendo de sus fallas, de sus errores, volvió a edificar un altar al Señor y volvió a estar en esa comunión que lo resalta la palabra de Dios. Nosotros hemos sido influenciados por un estilo de vida, no solamente aquí, sino esto es a nivel mundial, donde nos hacen que nos empoderemos, que nos arraiguemos de lo que nosotros pensamos que es de nosotros. Aquí si no dicen, si no le buscas, no encuentras. Pero hermano, algo que he aprendido de aquí de Abraham es de que todo lo que él tenía no era de él. Y a través de la palabra aquí en este lugar, hermanos, el Señor también nos ha hablado que somos ¿qué? ¿Qué somos? Lo ha repetido varias veces el pastor, y yo sé que lo saben. Somos unos mayordomos solamente, porque nada de lo que tenemos es nuestro. Nosotros solamente lo que el Señor nos da. Nosotros somos gente que tiene uno que saber cuidar las cosas, porque todo es de Él. Dice Salmo 91 que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Abraham aprendió, hermanos, él aprendió que cuando él levantaba un altar, tenía esa comunión con el Señor. Y cuando no lo hizo, nos damos cuenta de lo que pasó en Egipto. Abraham nos enseña que es esencial la comunión con Dios para ser victoriosos. Hay otro varón, Jacob dice que luchó y no soltó hasta que el Señor lo bendijera. Y hay muchos más ejemplos. Dios quiere que entendamos nosotros que Él no nos soltará, que Él no nos dejará. Aunque pase el tiempo, el Señor cumplirá su palabra con nosotros. Y Abraham es una evidencia, hermanos, de lo que el Señor promete a su pueblo. Aquí Abraham se encuentra en un dilema. Vamos a mirar el relato de esta historia, porque vemos que aquí ya sale victorioso.
Pero dice en el versículo 1 del capítulo 14, si pudiste subir las ya después que leamos. Vamos a leer del 1 al 2 del capítulo 14 que estábamos leyendo, y dice: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Atma, contra Semer, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Ahora vamos a poner el mapa. Primeramente vamos a ver todo lo que recorrió Abraham. ¿Se acuerdan que le dijo el Señor a Abraham que saliera? ¿Qué le dijo? Jehová le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. A ver si se puede ver. Sí, está bien. Entonces Abraham sale de acá, donde dice si lo miran al comienzo de la línea, el Señor, ahí Abraham se encontraba con su familia. El Señor le dice que saliera. Estamos hablando en el tiempo cuando este hombre se levantó desafiando a Dios. ¿Se acuerdan cómo se llamó? El primer hombre que desafió hizo un plan para levantar una torre. ¿Se acuerdan cómo se llama? Nimrod. Entonces Enoch empieza su peregrinaje le dijo el Señor a Abraham, como hacer un repaso, le dijo que él solamente, pero Abraham se llevó a su sobrino Lot y a su padre, y subieron hasta Aram. De allá, cuando su padre muere, llega la calamidad a Abraham, y se le olvida que el Señor le dijo que lo bendecería, que el Señor siempre le daría. Y llegó la hambre, y como todo ser humano, a veces dudamos, como que titubeamos que el Señor está con nosotros. Cuando vemos que las pruebas y las luchas vienen, se nos olvida y queremos, como, no sé, a mí sí me pasó esto. Yo me andaba ahogando, me andaba muriendo, pero aprendí después de que cuando se empieza a ahogar, que la persona deje de moverse, porque al dejar de eso de moverse, el cuerpo mismo se flota hacia arriba. Y haciendo a veces en nuestras vidas, cuando nos encontramos en pruebas y luchas, queremos hacer, pero hablamos con el Señor. Nos pasa lo de Lot, nos vamos por lo que miramos con nuestros ojos. Vamos a pasar al siguiente. La historia que nos relata aquí, hermanos, se encuentra 13.500 años antes de Cristo, en medio del Oriente, en el Medio Oriente, en Sinar, entre el Tigres, súbelo más hacia arriba. Jerusalén está de este lado, donde dice Canaán, todavía no es Jerusalén. Tenía otro nombre, Jerusalén, algo así le tenían ahí. Pero estos reinados, un reino poderoso, digamos que fue el primer imperio que empezó a conquistar a sus alrededores. Y dice que se levantó, dice: y aconteció en los días de Amrel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, era como el líder, el principal, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semer, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Y fueron a pelear con estos reinos, porque estos reinos ya se habían cansado de pagar tributo. Ya dice: ¿sabes qué? Ya estuvo, ya prefiero quedarme yo con las cosas. En el versículo 3 y 4 y el 5 y el 7 dice: todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. El mar salado se encuentra allá abajo donde dice Esión. Arriba donde dice Jerusalén. Ahí ese pequeño. Y si miran qué pequeño es Israel, tan pequeño, y esa pequeñez el Señor ha usado ese pueblo, hermanos. Dice el 3 y el 4: todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el
13º se rebelaron, y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los Rafaitas en Asrot Karnaim, a los Susitas en Ham, a los Emitas en Sabe Kiriatán, y a los y luego nos vamos al 7, y volvieron y vinieron en Mizpah, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas. Los amalecitas fueron una tribu o un clan que le peleó mucho al pueblo de Israel, y también al amorreo que habitaba en Asesón Tamar. Todos estos pueblos los relata aquí la Biblia porque los arqueólogos han sacado evidencia. No sé si usted ha escuchado en México, ¿no? Que dicen que, y yo sé que alrededor del mundo, pero más cercano aquí, que debajo de la ciudad de México hay pirámides todavía, que no han encontrado. La ciudad está arriba y abajo hay otro mundo, digamos así. Y estos arqueólogos encontraron evidencia de todo esto, lo que la palabra nos narra, porque van a encontrar mucha gente que va a decir, no, lo que la Biblia no es verdad. Pero a través de la ciencia que ha descubrido y de aquellos hombres que leyeron la Biblia y se preguntaron, ¿es verdad todo esto? Fueron ver por sus propios ojos para ver si era verdad, y han encontrado todo esto. Y nos relatan, dice que estos hombres, gloria a Dios, sé que estos hombres eran grandes, eran hombres fuertes. Dice, rey de Babilonia, Arioc de Elazar, líder, que era Kedorlaomer, rey de Elam, que es Persia. Tidal, este fue un pueblo mixto que fue derrotado, y por eso nomás dice Tidal de Goim. Estos hombres eran hombres reconocidos por altos, fuertes, hombres que eran gente de guerra. Dice, los Rafaitas, esto es un libro que relata, los Rafaitas eran gigantes, los Susitas eran sus parientes, los Emitas eran tan altos como los de Anac, los Oreos fueron destruidos por los Edomitas, quienes labraron cuevas en rocas, unas sobre otras como piso. Imagínense estos hombres ya, y luego dice la gente que la gente de antes era gente de falta de intelecto, pero aquí nos relata que estos hombres, dice que hacían sus casas en rocas, en montañas, y de ahí hacían otra, en otro piso, en otra roca. Así es que su avance era grande, y nos damos cuenta cuando encontraron los rollos del ¿cómo se llaman estos rollos de los últimos que encontraron en el 61? Se me va el nombre. Pero estos rollos que se encontraron al último, dice que los encontraron en unas cuevas. Fueron 11 cuevas, y las montañas son demasiado altas. Dice que la única forma de que esta gente podía entrar a estas cuevas era de arriba hacia abajo por este lazo. O sea que esta gente era algo especial. Pero nos damos cuenta, hermanos, que una vez los que confiamos en el Señor, con el Señor somos más que victoriosos. Abraham nos enseña que es esencial la comunión con Dios. Jacob lo mismo, nos enseña que Dios, su palabra, quiere que nosotros entendamos que si nos soltamos de Dios, somos vencibles. Pero si no nos soltamos de Dios, somos invencibles. Estamos hablando espiritualmente, hermanos. Lot, como le decía, Lot se fue por la vista, se fue por lo que vio en la llanura. Dice que le recordó a Egipto, donde ellos venían del río Nilo, donde había abundancia. Él se conformó con la prosperidad que iba a tener. Él no consultó a Dios, sino que se fue por su vista. No le dio mucha importancia de la vida que Sodoma y Gomorra llevaba. Lot, siendo una persona justa, porque en su palabra lo dice, él no pudo ser una persona influencial, una persona que influyera a su alrededor.
nos damos cuenta que él llegó a ser como un líder en esta ciudad, porque dice que en la historia nos relata que estaba él a las puertas, y cuando una persona se encontraba a las puertas era porque era una persona importante de esa ciudad. Y nos relata también que dice que Dios en su justicia lo libra, lo vamos a ver cómo lo libra, y también lo rescata después que el Señor va a destruir a Sodoma y a Gomorra. Lo siguió por lo que él pensaba que era lo mejor para su vida. Y algo, hermanos, que vamos entendiendo, y más en mi persona, cuando hacemos decisiones sin la voluntad de Dios, nunca nos irá bien. Aquí el Señor nos dice en 2 Corintios 6, 14, 17, aquí Pablo decía que saliera el pueblo de esos lugares que no eran beneficiables para el creyente. Hay mucha influencia del mundo en el creyente en nuestros días. Y el enfoque, lo que ayer estábamos mirando o estábamos escuchando los que estuvimos allá en Templeton, ¿qué es lo que el enemigo quiere de nosotros? ¿Qué es lo que busca el enemigo para destruirnos a nosotros? Dice, nos relataba ayer el pastor, que el enemigo tiene 3 artimañas. El primero es alejarnos de Dios, enfriarlo, ponerlo en enemistad entre el mismo creyente, porque la palabra dice que no tenemos lucha contra mi hermano, contra mi hermana, sino contra las huestes que están alrededor de nosotros. También está para desviar el propósito de Dios que tiene para nosotros en nuestras vidas y para dividirnos. Lo que el mundo y su influencia al cristiano a través del enemigo, que es usado, como ayer escuchábamos, que el enemigo también tiene su gente, sus armas para atacar al cristiano, con el propósito de desconectarnos de Dios, de romper la comunión con Dios, interrumpir la bendición. Y al enemigo le da satisfacción cuando él nos roba esa paz de nuestro corazón, esa paz de esa alma. Ayer cuando la hermana hablaba acerca de cuando llegan los biles, sí, a veces mira uno y dice, oye, es una cantidad demasiado grande que yo tengo que desembolsar. Pero Dios siempre tiene lo que necesitamos para atender nuestras necesidades. Como cuando le fueron a esta gente a decirle, oye, ¿por qué no pagas tú? ¿Por qué no dan lo que les deben de dar al gobierno? Y el Señor dice, ¿sabes qué? Le dice al discípulo, ve al mar y saca. El Señor para nosotros es de una gran bendición. Y lo digo en esta forma, hermanos, porque todo lo que tenemos no es de nosotros. Todo lo que el Señor nos ha dado es para que nosotros seamos unas personas responsables. Y vamos a ver a este varón Abraham. A veces no es necesario ser una persona que sepa mucho de la Biblia, como la otra vez nuestro hermano Jimmy nos relataba en su predicación. No necesitamos ser unos eruditos. Con un simple texto, yo no sé cómo le hizo nuestra hermana joven aquí para traer a su amiga, pero yo creo que fue unas 2, 3 palabras, y el que hizo el convencimiento no fue nuestra hermana, sino que fue el Señor a través del Espíritu. Y cuando la persona viene, la palabra va a ser el convencimiento en la persona para que esa persona cambie. No es el que está al frente, no solo es la iglesia, no es el ministerio, es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, hermanos. En el capítulo 13 y versículo 14 de aquí, de donde estamos leyendo, dice, capítulo 14, versículo 13 y 14 nos dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran hallados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan.
Ya les conté que este grupo o este imperio vino a derrotar a estos gigantes. Pero el Señor usó a Abraham. Abraham primero consultó al Señor y de ahí fue. Con esa fe que lo categoriza a él, fue a rescatar a su sobrino. Abraham no era un hombre de guerra, él dependió de Dios. Abraham se dio a conocer después de esto como un gran estratega, un gran guerrero, un valiente. La palabra lo dice, un valiente de fe, una persona de fe. Abraham tenía su propósito, que el Señor tenía el propósito en Abraham, y eso fue levantar esos criados. Y relatan comentarios que criados aquí en esta palabra no se encuentra más en la Biblia, en el original, y que quiere decir que esta palabra era usada por los egipcios en sus papiros como gente capaz para guerrear. Y aquí Abraham, hermanos, él ya era bendecido, él ya tenía una influencia grande. Con esos 318 hombres se levantó pidiéndole al Señor primeramente, y fue confiado que el Señor le daría la victoria. En el 16 nos dice: y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y las mujeres y demás gente. Ahí venía este rey de Sodoma. Abraham, cuando llega, y este ya es otro tema, Melquisedec, este es otro tipo de Cristo, pero nos vamos a enfocar a lo que estábamos hablando hace un rato, el pastor estaba hablando, que dice que Abraham no dio porque él tenía, o él no dio porque le dijeron, él no dio porque lo forzaron, sino que fue de gratitud lo que dio él. Él dio su diezmo mucho antes que hubiera sido establecido como ley para el pueblo de Israel, el diezmo. O sea que el diezmo, como a veces lo relatan, que dicen que no está vigente en el Nuevo Testamento, pero tampoco estaba antes. O sea que el diezmo no es algo simple. El diezmo es lo que uno tiene para dar al Señor, una gratitud que uno sale de nosotros para dar al Señor. Abraham dio su diezmo, dio el botín, y dice que también dio el 10% de todo lo que él tenía. Él no se quedó con el botín porque él dice: yo no quiero que vayan a decir que tú fuiste el que me hizo rico, porque ya él había experimentado algo así. ¿Dónde? En Egipto, cuando es encontrado en la mentira que se elaboró para aguardárselo uno al otro con su esposa. Pero aquí Abraham dio de todo lo que él fue y rescató, no se quedó con nada, él lo regresó. Se lo dio le dio el 10% a Melquisedec. Él lo dio antes que fuera ley. Dice la palabra de Dios que Melquisedec era un sacerdocio antes de Aarón, antes de los levitas. Un sacerdocio que dice la palabra de Dios que es semejante a lo que iba a hacer el Señor Jesús. Y una cosa que quiero, yo sé que es otro tema, pero quiero ponerlo antes de meternos al diezmo. Dice que le dio pan y vino. ¿Quién más hizo eso? ¿Quién más dio pan y vino? El Señor Jesús, antes que hubiera ido a la cruz, dando a complementar lo que aquí Melquisedec estaba haciendo, como un prototipo, que de la descendencia de Abraham iba a salir el máximo sacerdote, el supremo. Entonces vamos a enfocarnos aquí al diezmo, que dice que Abraham dio
El menor, dice, recibe del mayor. En 2 de Corintios 9:7 nos dice que lo hagamos con alegría, que lo hagamos con gozo. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Y por qué damos, hermanos? ¿Por qué es que damos nosotros nuestro diezmo? No porque el pastor nos lo dice, y no debería ser así, sino que debería ser porque hay gratitud en nuestra vida por todo lo que el Señor nos ha dado, o sea mucho, sea poco, pero todo lo que Dios nos ha permitido es porque ha sido su voluntad de Él. Joven, tú que vas empezando, tal vez no tienes trabajo, pero tal vez en casa sí haces un tipo de ¿cómo se le dice? Quehaceres, y tal vez tus padres te dan algo. De ese dinero debemos nosotros traer, también dar nuestro diezmo, irnos enseñando a diezmar. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo de gratitud. El Señor puso en el corazón de tus padres de darte un poco de dinero, o tal vez te da dinero para gastar el fin de semana. Ahí tú debes de guardar ese diezmo para el Señor. Nosotros solamente somos administradores de lo que Dios nos da. Damos para acordarnos que nada es nuestro y todo le pertenece a Dios. Hermanos, es hermoso cuando uno va entendiendo todos estos ejemplos, toda esta disciplina, toda esta enseñanza, hermanos. Yo soy una persona muy olvidadiza. Yo soy una persona que por eso le doy gracias a Dios por la bendición que me ha tocado con mi esposa Gemma. Ella siempre es la que está ahí atrás de mí. Decirle que al principio ella fue la que me ayudó a ser una persona, primeramente el Señor y luego ella, de ser una persona responsable en todo. Y algo que siempre he yo batallado es de que el diezmo debe de ser apartado desde que es recibido uno por nuestro trabajo. Y lo he hecho, pero ya cuando llega el tiempo de dar se me olvida. Entonces le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Apártalo y tú dalo, porque a mí, yo lo traigo, hay a veces ejemplos cuando estamos en la música traigo, o cuando vengo acá traigo mucho y se me va. Por eso, joven, enfócate en el Señor, no te desvíes, no hagas cosas que no son beneficiarias o no son algo beneficio a tu cuerpo, a tu salud, porque dice la palabra de Dios que todo trae consecuencias. El ministerio, hermanos, de aquí de Fuente de Vida no nos obliga a dar, nos enseña que debemos nosotros dar. Y nosotros somos una persona que somos mayordomos. Hay ministerios donde dice, oye, si tú no das, te va a llegar, ¿cómo se dice? Te va a llegar, las bendiciones no te van a llegar. Pero aquí, hermanos, en esta iglesia nos enseña que debemos de dar al ministerio. Al ministerio, ¿por qué? Porque el ministerio necesita la economía para avanzar. Se nos ha relatado muchas veces que la ofrenda a veces no es suficiente. Y nosotros como hijos de Dios que somos, debemos nosotros traer sin que se nos diga nada. Debemos traer nuestra ofrenda, nuestro diezmo, los que hemos pactado de traer ese tributo, esa de membresía. ¿Por qué? Porque lo que el Señor nos ha dado es mucho, de lo que nosotros damos es muy poco. El Señor nunca se va a quedar con nada, hermanos. Algo que eso yo he analizado y he aprendido a través de mis padres, que el Señor, de una forma u otra forma, el Señor provee por nosotros. El Señor nunca ha dejado a mis padres, nunca me ha dejado a mí. Aun cuando era rebelde, el Señor siempre estuvo a que yo reconociera. Algo aquí que me enseña de Abraham, que Abraham, después de esa victoria, y como es el siervo de Dios, debemos aprender así de Abraham, que después de esa victoria, ¿qué hace él? En vez de quedarse con la fama, en vez de quedarse con el reconocimiento, él le entrega todo.
Lo entrega todo porque él sabía que la victoria que él había conquistado no fue de su propia mano, sino que fue porque Dios, a través de él, a través de esos criados que llevó, Dios le dio la victoria. Y siempre ha sido el ejemplo del Señor a través de su palabra, que el hombre dependa de Dios. Lo que el Señor quería con el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel dependiera de Dios siempre. Que pongamos nuestra confianza en Dios y Dios se encargará de todo lo demás. Hermanos, Abraham le dio la gloria a Dios en su diezmo. Bendijo él por todo lo que el Señor le había dado, porque le dijo que nunca lo dejaría, que nunca lo desampararía y que iba a ser el padre de mucha nación. Y él creyó, hermanos, él creyó al darlo todo, siempre lo dio todo, siempre consultó al Señor en todo. Una vez más, el enemigo, yo digo, se goza o le da satisfacción cuando le roba a uno la paz, porque luego dice uno, oye, pero si doy, si me salió un cheque de 100, me salió un cheque de 500, me salió un cheque de 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, y hace usted la cuenta y ya miras que ya de esos 5000 te quedan, ¿qué? Después que sacas el diezmo te quedan unos $3000, y de esos $3000 tienes que pagar renta, tienes que pagar casa, tienes que pagar biles, y dices, hoy me vengo quedando con nada. Pero es que hacemos lo que hizo Lot. Nos fijamos con los ojos y no ponemos la confianza en Dios. Miramos que vamos a estar cortos, nos damos cuenta que no nos va a alcanzar y mejor decimos, ¿sabes qué? Mejor le rebajo y le doy esto menos al Señor y me va a alcanzar. La otra vez relataba la historia de este hombre, Colgate, así se apellidaba esta persona, o sea, han de apellidar a sus descendientes. Dice, después de que este hombre fue bendecido, él empezó a dar su diezmo, empezó con su porcentaje, de ahí vio que el Señor lo siga bendiciendo, empezó a dar, hasta que llegó al punto de que dio todo lo que él ganaba. Y va a decir, pero es gente rica y ellos buscan una forma u otra para deshacerse de tanta ganancia para que no paguen impuestos. No, este varón lo hizo porque en él había la palabra de Dios, en él había esa obediencia de dar. Y hasta ahorita esa compañía o ese negocio empezó de haciendo pasta, ahora es no solamente dueño de su propia compañía, sino que tiene a General Electric, tiene a muchas otras compañías más grandes que ha acaparado a través del tiempo. Y yo no digo que el Señor te va a bendecir de esa manera, y si te bendice, gloria a Dios. Pero el ejemplo aquí es de que debemos de dar todo lo que el Señor nos ha dado. Verdad que es fácil decirlo, ¿verdad? Pero cuando vienen las pruebas y las luchas, uno la mira difícil y dice, no, mejor me quedo y pago mis gastos. A lo que voy, hermanos, es que debemos de dar, como dice en Corintios, con un corazón dispuesto. Si el Señor te ha bendecido y quieres tú dar, pero que sea una ofrenda que sea igualable a lo que el Señor te ha dado. No recortarle, no quitarle menos, sino que dar lo que el Señor nos pide que pongamos. El Señor a mí me pone y dice, ¿sabes qué? Esto es lo que tienes tú que dar de ofrenda. Y si me pongo y pongo a analizar, digo, oye, a la semana, al mes, es mucho dinero. Pero hermanos, una vez más, lo que la palabra nos enseña es que pongamos nuestra confianza en Dios. En todo, no solamente en nuestras finanzas, sino en todo, hermano. Porque el Señor proveerá. Dice que la palabra de Dios que Él no nos dejará, Él no nos desamparará. El Señor dice que Él nos dará lo que necesitamos. Y si usted necesita algo, el Señor a su tiempo se lo dará. Pero primero quiere que obedezcamos, seamos obedientes, seamos razonables a la hora del Señor. Yo nunca he tocado este tema. No soy una persona que me gusta
A veces, como dice el pastor, cuando empieza a hablar de dinero, yo digo, ay, Señor, vamos otra vez. Pero hermanos, la gente antes de nosotros, ellos ofrendaron, ellos dieron más de lo que tenían. Y por esa edad, por lo que ellos ofrecieron, nosotros tenemos esta palabra de Dios ahora. Primeramente por el Señor, pero por esta gente que dio todo para que la palabra de Dios estuviera con nosotros. Es para que nosotros, hermanos, como dijo ayer el pastor, que tenía algo en mente o tiene algo que quiere realizar en el fin de año y hacerlo en secuencia, como pueblo de Dios. ¿Qué tal si usted, hermano o hermana, decide, ¿saben qué? O el Señor lo manda a otro lugar, a otro país, a otro estado, y usted empieza a compartir la palabra de Dios, y le llama al pastor, ¿sabe qué, hermano? Ya se juntan 2 o 3 familias acá, quisiera que me ayudara. Va a haber suficiente recursos para que el ministerio, esta iglesia pueda llevar, porque eso es lo que hace el pueblo de Dios. Hay misioneros que se van a llevar la palabra de Dios a diferentes partes del mundo. ¿Y qué es lo que lo respalda? Esos diezmos. La otra vez nuestra hermana Imer daba su testimonio cómo ella fue bendecida por otro ministerio. ¿Por qué? Porque ellos han aprendido a dar, hermanos. Y nosotros como latinos somos más ¿cómo se dice? Más, no codos, pero como que en vez de extender, como que recogemos. Pero el Señor nos manda, hermanos, a que seamos sensibles a su palabra. Nos enseña que nosotros, como pueblo de Dios, somos bendecidos, y por esa bendición nosotros tenemos que dar para que la palabra de Dios siga. Gracias a Dios que el Señor le ha dado el privilegio a nuestro pastor de trabajar, y no es necesario de que él esté, porque uno, como vamos a nivel de iglesias, deberíamos de pagarle, deberíamos darle su sueldo para que él dejara de trabajar y se enfocara en la obra, y así nutrirnos de la palabra de Dios, tomar más tiempo en escudriñar y hacer estudios, aún así lo hace, toma tiempo de sus labores y se enfoca para traernos el alimento espiritual. Para los que compartimos la palabra de Dios no es algo fácil, y más cuando vamos empezando, no es algo que se nos hace en 2-3 horas. Yo a mí les he dicho, me toma una semana para recolectar todo y traer, y aún cuando llego aquí, llego corto. Hermanos, el ministerio de Dios para los siervos de Dios es algo difícil, pero ellos han aprendido a confiar en Dios. Lo digo por mis padres. Han aprendido a confiar en Dios. Dios proveerá. Ya ahora, si el dinero que esté ahí pasa, bueno, aquí se nos ¿cómo se dice? Se nos informa. Ya si como ellos decidan llevar esa economía, ya hay de ellos, porque dice la palabra de Dios que todos vamos a dar cuenta delante de Dios. A nosotros no nos toca criticar, no nos toca juzgar o decir. A nosotros solamente nos toca dar. Y el Señor pedirá cuentas de cada uno de nosotros, de los líderes. Por eso una vez yo relataba y decía, el meterse uno en la palabra de Dios y compartir es un gran es no una carga, pero es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque uno va aprendiendo mucho de lo que hay en la palabra de Dios, y ya uno es responsable si lo hace o no lo hace. No es por lo que vamos a decir aquí, sino por lo que vamos aprendiendo a través de su palabra. Como cuando usted empieza a manejar y empieza a darse cuenta que hay reglas para aquí, hay reglas para allá, hay reglas para todo. Y si uno no ¿cómo se dice? Las hace, de seguro que llega un ticket y tenemos que ir a pagar. Por eso es que es una gran responsabilidad a nosotros meternos en la palabra de Dios
Es una gran responsabilidad para el creyente, y eso debería de ser para todo el creyente, tener esa responsabilidad de meterse en la palabra de Dios. Y va a ver que en la palabra de Dios no solamente va a encontrar historias, no solamente va a encontrar relatos, sino va a encontrar ejemplos que el Señor ha dejado para que nosotros veamos y aprendamos y podamos nosotros ser unos siervos que el Señor se agrade de nosotros, hermanos. No es mucho, pero lo poco, hermano, que he traído, porque la palabra es mucho, es mucho más. Yo solamente traigo una poca de lo que el Señor tiene aquí. Pero una cosa, hermano, que debemos aprender, que así como Abraham dio, no dio porque fue exhortado, no dio porque fue forzado, sino que lo dio por gratitud. ¿Cuánta gratitud tenemos nosotros en nuestras vidas? ¿Cuánto agradecimiento hay en nuestro ser? Bueno, no solamente es traer nuestro diezmo y dar al Señor, sino también nuestra alabanza, también nuestro tiempo, darlo de gratitud, hermanos. Así es que, hermanos, Dios te bendiga, Dios te guarde, y esforcémonos a seguir adelante, esforcémonos a ser siervos del Señor, esforcémonos a hacer lo que el Señor nos manda a través de su palabra, hermanos. Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, Dios les bendiga a cada uno una vez más, hermanos, amén. ¿Cuántos estamos contentos? Amén. No sé cuántos aprendimos algo, amén. Aprendimos algo, hermanos, y lo único que sí que quiero que la iglesia Fuente de Vida tenga en mente esto, ok.